Ya, entonces les comparto mi pantalla. Y ya debería estar compartiendo. Ok. Bueno, entonces espero que no dure mucho esta resolución, ya que ah, la forma de resolver los problemas era bastante similar entre ellos. Bueno, empecemos. Bueno, para empezar, felicidades a Omar Santiago por haber resuelto todos los problemas. Y bueno, no muchas personas intentaron la competencia. Ya. Entonces, el primero, el de la rana. Eh, es básicamente lo que habíamos visto antes en la clase de DP. Te dice que una rana salta en n piedras, cada piedra tiene una altura HI, y te dice que puede dar saltos de una piedra a la siguiente o de dos piedras, de I a la I más 1 o a la I más 2. Lo distinto de lo que habíamos visto es que aquí no es de cuántas formas puede llegar un problema de conteo, sino un problema de minimización en el que te pide hallar el costo mínimo total en el costo de un salto, donde el costo de un salto es la diferencia de alturas que hay entre las piedras. Ok. Em, pero de igual forma podemos modelarlo em, como una recurrencia, ¿no? La forma en la que estábamos viendo el DP. Bueno, por problemas técnicos voy a utilizar Paint online para, para escribir. Ya. Entonces, digamos que en f de n va a tener nuestra solución. F de n nos va a devolver cuál es el mínimo costo de saltar desde la primera piedra hasta la piedra n. ¿Ya? Bueno, entonces aquí, igual que lo que habíamos visto de los saltos de 1 y 2, ¿de qué depende? De los anteriores dos saltos, ¿no? Esto depende de f de n-1, que significa ir de n-1, dar un salto de tamaño 1 hasta n, ¿no? Y también depende de f de n-2. Similarmente, de n-2 damos un salto a n, ¿no? Un salto de 2 y este un salto de 1. Ok, entonces la respuesta de f de n va a depender de estas dos respuestas, pero ¿cómo va a depender? No las podemos sumar porque, bueno, eso sería para resolver el problema de conteo. Um, um, lo que nos interesa es sacar la mínima respuesta entre esas dos, pero sumando el costo que tiene ese paso extra, que es ese salto que estamos dando. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Es igual directo, ¿no? Porque si venimos de acá, aparte de la solución que ya hemos calculado en f de n-1, tenemos que aumentarle el costo de saltar de n-1. ¿Y cuál va a ser ese? Bueno, le tenemos que aumentar la altura en n, la diferencia entre la altura en n y la altura en n-1, ¿no? Le tenemos que sumar esto. Y similarmente para n-2, lo mismo. A esta solución que teníamos, le aumentamos la diferencia de alturas entre la piedra n y la piedra n-2, ¿no? Valor absoluto. Eso. Entonces aquí ya tenemos las transiciones que nos interesan, ¿no? De saltar de la piedra n-1 y n-2. Ya. Pues ya tenemos las transiciones. ¿Y qué hacemos con esto? Como la respuesta nos pide sacar el mínimo, simplemente sacamos el mínimo de ambas. Entonces, el mínimo de estas dos. Bueno, el mínimo de estas dos va a ser el resultado, ¿no? De las dos posibles formas de llegar a n. Y claro, teniendo también en cuenta el caso especial para n igual a 1 y n igual a 2, ¿no? Porque para n igual a 1 la respuesta es 0 y para n igual a 2 la respuesta es venir de la piedra 1 nomás. Pero para todos los demás casos es esta solución general. Bueno, viendo el código, lo voy a agrandar bueno, no tanto. A ver, tenemos n, leemos todas las alturas en h,
y nos declaramos nuestro arreglo de DP, que ahí vamos a almacenar la solución. Como dijimos, el caso base en el que en la primera piedra, bueno, ya estás ahí, entonces el costo es cero, y entonces vemos todas las siguientes piedras, de la 1 a la n. Y, ay, me acabo de dar cuenta que no, no, que bueno, pueden ver mi pantalla, pero en la grabación no va a salir. Así que vamos a poner todas estas en Ideone. Ya. A ver, déjame ver. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, como decía, caso base y vemos las piedras de la 1 a la n. En la 0 es la que empezamos. Um, entonces vemos que la solución es para empezar venir de la anterior piedra, que es la solución que teníamos en la anterior piedra, i menos 1, más la diferencia en las alturas, que es, bueno, la actual menos la anterior, el valor absoluto. Y si es que podemos dar un salto de 2, que es igual es el caso especial, sacamos el mínimo entre lo que ya teníamos de PDI, que es la piedra anterior, y la piedra anterior, más la diferencia de sus alturas. Y ya. Ah, eso. De esa forma, sacando el mínimo, se puede resolver este problema, ¿no? Que es muy similar a lo que habíamos hecho del problema de conteo, solo que en vez de sumar, sacamos el mínimo. Y finalmente imprimimos la respuesta en la última piedra, que es lo que nos pide el problema. ¿Ok? Ya. Esta sería la solución para el primer problema. Para el segundo problema, que era muy similar, el problema es el mismo, solo que los saltos eran más. Podías saltar de saltos de 1 hasta acá, de piedras. Entonces de aquí, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Edición. Selecciono todo, eliminar. Uy. Ya. Entonces aquí es muy similar, solo que en vez de la respuesta en n va a depender de la respuesta en n-1, porque podemos dar un salto de 1, n-2, etcétera, hasta n-k. Ya. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Simplemente hacemos un for y después la solución es igualita a lo que habíamos visto. Ok, entonces ahora viendo el código se puede ver que es muy similar. Lo copio acá. No, leo las alturas. Bueno, leo K al inicio también. Y bueno, aquí, bueno, le pongo esto como infinito para que cualquier cosa que encuentre que sea válida lo tome como una posible solución, no que va a ser menor. ¿No? El menor entre infinito y lo que sea. Ya. Y bueno, luego hago un for bueno, lo que habíamos visto acá, que vaya hasta acá. Entonces aquí igual, si es que siguen las piedras válidas, no voy a una piedra negativa, saco el mínimo entre la solución actual y la solución de hacer ese salto de tamaño D, que D va a ir hasta acá, más la diferencia de alturas. Y entonces básicamente es lo mismo, solo con un for. Y bueno, imprimo el resultado de la última piedra. Eso. Bueno, esa es la solución para los dos problemas, los dos primeros problemas. Y bueno, este problema aburrimiento, que es muy similar, vamos a ver que es muy similar a esos dos problemas. Bueno, igual voy a estar asumiendo que los han leído para las soluciones. Ya. Entonces, en este problema me dice que, bueno, me da números y me dice que si elimino un número, se eliminan todos los números de ese tipo y se aumentan. eh, bueno, no. Si elimino un número, aumento ese puntaje y se eliminan todos los números que sean o más uno o menos uno. Eso. Y bueno, te da una lista de números y tienes que imprimir cuál es el máximo puntaje que puedes obtener. Ya. Entonces, así a simple vista no es tan clara la solución, pero podemos ver que manejarlos así no nos sirve, bueno, no es tan útil. Y bueno, la observación principal en este problema es que si tengo 2, 3, 2, 2, 4, 2, 5, digamos,
No me sirve tenerlo así. Ah, pero principalmente, si elimino este 2, se va a eliminar el 3, ¿no? Por lo que dice el problema y me va a dar 2 puntos. Entonces, si yo elimino un 2, me conviene eliminar todos los 2, porque los elementos que van a quedar inválidos luego de eliminar el primer 2, no va a afectar mucho más si es que yo elimino todos los demás 2. Em, por lo tanto, yo puedo pasar de... Ayer que no lo elimine. Yo puedo pasar de un arreglo así a un arreglo de frecuencias. Entonces vamos a tener el 1, 2, 3, 4, 5 y guardamos su frecuencia. El 1, ¿cuántas veces aparece? 0 veces. El 2 aparece 4 veces. El 3 aparece una vez. El 4 aparece una vez. Y el 5 aparece una vez. Entonces de aquí podemos sacar que si yo elimino el 2, si yo lo elimino, eso me va a dar la frecuencia del 2, 4, multiplicado por 2, 2. Me va a dar esa cantidad de puntos. Entonces con esa observación ya se puede observar más fácilmente cómo podemos resolver el problema con dp. Y bueno, viendo de izquierda a derecha, digamos de menor a mayor, ¿cuál va a ser la solución de los números de 0 hasta 3, digamos? ¿Ya? ¿Cómo podría ver eso? Bueno, una opción es tomar 3, ¿no? Si yo elijo 3 para que me dé el puntaje de 3, ¿qué significa? Que yo no puedo elegir el 2. Pero si yo tomo el 3, sigo pudiendo elegir el 1. Entonces, la respuesta del 3 va a ser, tomándolo, va a ser el puntaje que me va a dar esto, que va a ser 1 por 3, más la respuesta del 1, que, bueno, ya la tengo precalculada, asumiendo que estoy yendo del menor a mayor. ¿Y qué pasa si decido no tomarlo? Si decido no tomar el 3 como algo que va a aumentar mi puntaje, entonces lo que me conviene es tomar el anterior, ¿no? Porque, bueno, si no lo tomo, pues tomo el anterior que me va a eliminar, pero de todos modos, como no lo estoy tomando en cuenta, entonces me conviene. Entonces, si no lo tomo, tomo el anterior. Entonces se vuelve el problema de esa forma. Entonces, a ver, lo voy a volver a eliminar. La respuesta de n, que es todos los números de 1 hasta n, ver qué puntaje nos da, va a depender de n-2, que es tomando el número, o n-1, que es no tomando ese número. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo ese número? Diré, si yo tomo este número, entonces aumenta mi respuesta en eso. Entonces, a esto le tengo que aumentar la frecuencia, la frecuencia de n más el resultado de lo que hay acá. Y si yo no lo tomo, entonces simplemente agarro el resultado que hay acá. Y bueno, ¿cuál de esos dos elijo? Elijo el máximo de esos. El máximo entre esto de acá y esto de acá. Esa va a ser mi respuesta. Ok, ahora vamos a ver el código de eso. Que vemos que es, bueno, para empezar vemos que es muy similar a lo que hemos visto varias veces, tipo Fibonacci. Bueno, otra ventaja que hay que igual tener siempre en mente es, fíjense en cuáles son los límites del input. En este caso me dicen que el valor máximo va a llegar a 10 a la 5, entonces puedo guardar la frecuencia en un arreglo. No, si no, igual podrían usar un mapa, pero bueno. Entonces, bueno, leemos n, inicializamos nuestros arreglos, el de frecuencia, el de p y el que me va a guardar los números. Leo todos los números y cada que leo un número, aumento la frecuencia de ese número, cuántas veces aparece. Y bueno, una vez que tengo calculado eso para todos los números, hago el dp. Y voy desde 0 hasta el máximo número que me puede dar, que es 10 a la 5. Como que es con... Bueno, es detalle. Y bueno, se hace lo que dijimos. La frecuencia, bueno, la solución hasta aquí va a ser tomando el número,
la frecuencia de cuántas veces aparece multiplicado por cuánto puntaje me da para el puntaje total, más esto es un if de una línea. Si es que i-2 no es una posición negativa, entonces le aumento la respuesta que había en i-2, ¿no? Lo que habíamos visto, que si tomo el 3, tomo el 1 también, porque, ¿por qué no? También me sirve la respuesta que haya calculado hasta ahí. Ojo que esto no significa sí o sí tomar el i-2. Significa dame la mejor respuesta que había hasta i-2. ¿No ve? Podría ser no tomándolo, pero la respuesta ya está calculada. Y bueno, y si es una posición negativa, entonces le aumento 0. No es como no aumentar nada. Y aquí, si es que i-1 no es una posición válida, entonces veo, eso es no tomar. Que bueno, la solución hasta ahí sería el máximo entre la solución hasta ahí que hemos calculado tomando y la anterior solución. ¿No? Esto es básicamente lo que hemos dicho acá. Y al final imprimo la solución de p en 10 a la 5, que es utilizando la mejor solución, utilizando números de 1 hasta 10 a la 5. ¿Ya? Entonces, esa es la solución del problema C. Bueno, pasamos al problema D. Bueno, te dice que tienes N días, en cada día tienes 3 actividades que te dan cierta cantidad de felicidad y que quieres hacer una actividad por día de forma en la que no hagas 2 actividades iguales en 2 días consecutivos y quieres tener la máxima felicidad posible, ¿no? Aquí hay otro problema de maximización. Bueno, ah, ¿cómo, cómo podemos resolverlo? Aquí hay algo interesante que nos están diciendo. La restricción aquí no es como la cantidad de saltos o algo así. Porque digamos la solución de al día n va a depender de la solución del día anterior, ¿no? Porque de lo que había el día anterior, yo hago una actividad más y bueno, le sumo la felicidad de esa actividad. Pero aquí mi estado no es suficiente solo guardar el día, ¿ya? Aquí había que hacer un poquito más de análisis de estados, de cómo me conviene tener el estado. No es suficiente usar solo el día porque necesito que los estados me digan todo sobre el problema. ¿No? Entonces, el problema también necesita que no realicen 2 actividades iguales en 2 días seguidos. Entonces necesito algo que me diga eso igual. Y bueno, la forma de hacer eso es, en vez de tener esto así, pueden tener que el estado sea para el día n y le voy a poner LST de last, de última. Para el día n, habiendo realizado la última actividad, o sea, dices que sí o sí quiero hacer esta actividad en el día n. Mejor le pongo otro nombre. Uy. ¿Cómo hacer esto? Pucha, no sé cómo hacer crecer esto. Ya. Entonces, le voy a poner ACK. Para el día N quiero hacer sí o sí la actividad ACK. Entonces, ¿qué otras actividades? Bueno, a ver. X, pongámosle X. Quiero hacer la actividad X. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Bueno, tenemos 3 opciones. Hacer la actividad A el día anterior, n-1. Hacer la actividad B y hacer la actividad C. ¿No? En el día anterior. ¿Cuál de estas puedo tomar? Tengo que tomar estas siempre y cuando, digamos, si A es distinto de X, entonces puedo tomar este, ¿no? Si B es distinto de X, puedo tomar esto. Y si C es distinto de X, puedo tomar esto. Y bueno, aquí vamos a decir que X va a ser va a ser alguno de esos. Va a ser o A, o B, o C. ¿No?
Sí, entonces por lo tanto, si no puedo hacer una actividad, puedo hacer las otras dos. Y bueno, depende de esto. Y si es que, digamos, puedo hacer la actividad, la actividad de X habiendo hecho la actividad A el día anterior, o bueno, en general, de toditos estos, digamos que puedo hacer la actividad, a ese resultado yo le tengo que sumar, le voy a poner H de happiness, la felicidad de realizar la actividad de X. Bueno, X enésima, ¿no? Porque la actividad X en el día N, ¿no? Entonces a eso le tengo que aumentar cuánta felicidad me da y, bueno, saco el máximo de todos esos. Ya. Bueno, esa es la solución. Entonces, viendo el código de nuevo. A ver, para empezar, vemos que el DP ahora ya no es un arreglo. El DP ahora es una matriz que me dice en qué día estoy y cuál ha sido la actividad que estoy realizando ese día. ¿Ya? Y bueno, aquí aprovecho el orden de... fíjense que todas las actividades dependen de n-1, por lo tanto tengo que avanzar puedo avanzar de menor a mayor. Entonces aquí aprovecho eso para que al momento de leerlo, proceso igual calculo el DP para ese día. Ya. Bueno, entonces para empezar, veo de qué actividad hacer al final. La A, B o C, que en este caso A es 0, B es 1 y C es 2. Entonces voy de 0 a 2. Y bueno, si es que es el primer día, entonces simplemente el costo es hacer esa actividad y ya, porque no puedes haber hecho nada más antes. Y si no, entonces nos fijamos en una actividad anterior que sea diferente. Por eso le puse diff. Entonces, si la última actividad que estoy realizando, que quiero realizar ahorita, es igual a la actividad que estoy diciendo que tiene que ser diferente, entonces le meto continue para que no la tome en cuenta, ¿no? Solo toma en cuenta cuando la anterior es diferente a la actual, ¿no? Por la restricción de que no puede hacer dos actividades iguales en 2 días seguidos. Entonces, actualizo la solución como habíamos dicho acá. Eh, va a ser el máximo entre lo que ya tengo calculado, que bueno, inicialmente todo está en 0, entonces el máximo entre inicialmente 0 y las nuevas soluciones, las nuevas posibilidades que voy a tener. Que bueno, sería la felicidad, que en este caso yo le puse A, podría haberle puesto H o FL o algo más descriptivo, pero bueno, es A. La felicidad de hacer la actividad LST en el día I, más la máxima felicidad de hacer al final la actividad diff en el día anterior. ¿Ya? Y bueno, aquí estoy haciendo esto de acá, lo que habíamos definido, ¿no? Básicamente, bueno, esto, pero implementado de una forma que, bueno, eso implementado en código. Ok, entonces, de esa forma puedo ir calculando las soluciones. Y al final, la forma de calcular la solución es el máximo entre en el último día hacer la actividad A, el último día hacer la actividad B o C. Entonces veo las tres actividades de 0 a 2 y saco el máximo entre el DP del último día n-1 y hacer esa actividad. Y imprimo el resultado, ¿no? Y bueno, esa sería la solución para el problema de las vacaciones. Ok. Bueno. Ahora, el problema de la mochila. Este es el clásico, knapsack. Te dice que vas a tener n ítems de 1 a n, cada uno con un peso y un valor, y tienes una máxima capacidad, un máximo peso que puedes tener en tu mochila, el clásico. Y solo con esas restricciones, y bueno, con la restricción de que un elemento lo puedes poner solamente una vez en la mochila, no puedes poner el elemento 1 o 1000 veces. ¿Cuál es el máximo valor que puedes poner en la mochila sin que se pase del peso máximo? Ya. Bueno, este problema es súper clásico, pero lo vamos a ver. Ya. Entonces, aquí es más directo la forma de encontrar los estados, ya que si tengo f de en qué elemento estoy,
Bueno, aquí eso puede, eso puede depender solamente del el elemento anterior, de haberlo tomado o no haberlo tomado. Ah, pero aquí no me da información suficiente porque ni siquiera sé si lo puedo tomar. Porque tal vez me falta capacidad, tal vez me falta peso disponible en la mochila. Entonces, esto no me da información suficiente. Entonces, ¿qué pasa si tengo el peso? ¿No? El peso actual, W. Bueno, esto va a depender de... ah, ah, esto va a depender de los pesos WI, digamos, para WI menor a W, ¿no? A los pesos que sean menores. Pero igual, aquí no me está dando información de si puedo o no meter un elemento o en qué elemento estoy. Em, y bueno, de esa forma se pueden dar cuenta que si yo combino las dos cosas, entonces ahí ya me da un estado suficiente para representarlo en el DP. Que bueno, que sería en qué elemento estoy. Estoy en el elemento enésimo y tengo W peso disponible para poner en la mochila. ¿Ok? Entonces aquí sí podemos encontrar una transición porque esto ya nos define bien el problema. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el peso? ¿Qué pasa si yo tomo el elemento enésimo? Entonces ahí, bueno, para empezar, el valor va a subir en valor en n. ¿No ve? Aumento esto. Y a eso le tengo que aumentar cuál es la mejor solución eh, de un elemento anterior. Entonces aquí va a ser el elemento anterior, revisarlo. ¿Cuánto va a ser el peso disponible? Va a ser W, el peso actual que tengo, menos, le voy a poner P de peso, peso de, menos el peso del elemento enésimo. ¿No? Esto porque yo tengo W y le quito, y como estoy tomando este elemento, entonces me va a quedar menos peso, ¿no? Me reduce en el peso del elemento que estoy tomando. ¿Y qué pasa si no lo tomo? ¿Qué pasa si decido no tomar ese elemento? Entonces ahí la respuesta va a ser del n-1, de a ver qué pasa con los anteriores elementos, con el peso actual. Porque yo no he cambiado nada, ¿no? Como no estoy poniendo ningún elemento, el peso se mantiene. Entonces, esto me va a dar la solución para los elementos de 0, bueno, de 1 a n, viéndolo en index 1, de 1 a n, con peso, peso máximo, el peso actual, W. ¿No? Eso es lo que me está diciendo mi estado y esas son las formas en las que puedo transicionar a los otros estados para obtener la respuesta. Y bueno, como es un problema de minimización, no, mentira, como es un problema de maximización de valor, yo agarro el máximo entre esto de acá y esto de acá. Y bueno, esa es la solución clásica al problema de la mochila. Bueno, ahora viendo el código. Bueno, leemos cuántos elementos hay, el máximo peso de la mochila, nuestros arreglos para guardar cuál es el peso, que yo en este caso le llamé W, y el valor de cada elemento. Y bueno, nos declaramos un DP que tenga cuántos elementos hay y el peso máximo. Aquí estoy haciendo más 1 porque el peso puede ser de 0 hasta el peso tal cual, no peso menos 1, así que por eso más 1. Y bueno, ¿cuál es el orden en el que podemos recorrer esto? Bueno, aquí como tenemos dos cosas en nuestros estados, tenemos que ver de ambas cosas. Para empezar, el n depende de los n menores. Entonces podemos ir de n de menor a mayor y eso va a respetar el orden de los estados del DP. Y W depende del mismo W y un W menor. Menor en cuanto, no sé, pero sé que es menor porque le estoy restando a un número positivo. Entonces, el orden de W también debe ir de menor a mayor. Y eso es lo que hacemos acá. Iteramos de n de menor a mayor, W de menor a mayor, y ya, sabemos que se va a respetar los estados, estemos donde estemos. Ya, bueno, el orden de los estados para transicionar. Y bueno, entonces aquí, bueno, este es
un caso especial. Digo, si hay un elemento anterior, y esto es lo mismo que decir esto, si es mayor a 0, entonces el dp va a ser igual al dp. eh, Esto es como no tomar el elemento, ¿no? Entonces veo la mejor solución de los elementos anteriores que había utilizando el mismo peso, ¿no? Es no tomar el elemento. Este de aquí abajo. Después, aquí lo que hago es acumular la respuesta para no tener que hacer un for al final, pero esto no es necesario, ¿no? Simplemente estoy diciendo que la respuesta actual es de entre el mayor entre la respuesta actual y igual tomando el y ese o viendo los elementos de 0 hasta ahí, pero con el peso anterior, ¿no? Porque tal vez antes encontraron una mejor respuesta, es solo para ir acumulándolo. Ya. Y este último caso es el de tomar, que solo puedo tomarlo, un elemento, si es que el peso me lo permite. Si es que el peso actual es mayor o igual al peso del elemento yésimo, lo puedo poner. Entonces aquí el dp va a ser el máximo entre el dp de ver hasta ahí con el peso actual y sumar el valor del elemento que estoy tomando más, aquí igual era el if de una línea que habíamos visto antes, sumar el valor más la mejor respuesta de los elementos anteriores con un peso, uh, o sea, con el peso actual restándole el peso del elemento que estoy poniendo, que sería el peso actual menos el peso que estoy poniendo, ¿no? Y bueno, una vez que tengo eso, imprimo el resultado de cuál es el mayor valor, viendo todos los elementos de 0 a n-1 con el peso máximo de la mochila, ¿no? Y bueno, esa sería la solución para el clásico problema de la mochila. Bueno, entonces, y bueno, para terminar, este último problema, que era tal vez un poco más complicado de ver con la forma con puro force, pero si lo veían de la forma de recursiva, se podía hacer más fácil. Que bueno, esa era la idea que tenía y creo que el único que lo resolvió Omar, él lo hizo de esa forma. Bueno, te dice que tienes n soldados y n soldados a caballo y quieres y n1 y n2 y quieres ponerlos toditos en una línea de tal forma que no haya K1 soldados normales a pie, infantería que estén a pie y no haya K2 de caballería seguidos que estén, bueno, que estén seguidos. Ya. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, esto lo voy a explicar de la forma recursiva, pero de esta forma recursiva se puede pasar a una forma iterativa igual. Y al final, bueno, voy a decir cómo. Bueno, entonces, digamos que queremos calcular para, nos falta poner N1 soldados a pie y N2 de caballería. Tenemos disponibles para poner K1 soldados a pie y K2 de caballería. ¿Ya? O sea, podemos ponerlos estos todavía. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo bueno, esto vamos a llamarle I de infantería y este C de caballería? ¿Qué pasa si yo pongo a uno de infantería? Entonces, esto me va a dar la solución para, tengo que poner uno menos de infantería. Entonces, n-1 menos 1. De caballería, de caballería no ha afectado nada la cantidad, entonces tengo que todavía poner la misma cantidad. Y bueno, de K1 es cuántos seguidos puedo poner. Entonces, como estoy poniendo 1 de infantería, puedo poner K1 menos 1 seguidos, ¿no? Porque estoy utilizando uno más de los que estoy pudiendo poner. Y de K2, a ver, bueno, y de K2 va a cambiar esto en, bueno, como estoy poniendo uno de infantería, entonces como que se resetea la cantidad de caballería que puedo poner seguido, ¿no ve?
Entonces a esto le voy a poner C2 como la máxima cantidad de caballería que puedo poner seguida. Y bueno, como es un problema de conteo, me pide la cantidad en la que puedo hacer esto. Igual que lo que habíamos visto antes, tenemos que sumar ambas posibilidades. Entonces, si pongo infantería, pasa esto. Y si pongo caballería, es algo similar. La cantidad de infantería no cambia. La cantidad de caballería reduce en 1, menos 1. La cantidad de infantería, como estoy poniendo a un soldado a caballo, la cantidad de soldados a pie se resetea. Entonces aquí voy a ponerle en I1, ¿no? Que es la máxima cantidad de soldados que pueden estar seguidos. Ya espero que eso esté quedando claro. Y bueno, la cantidad de soldados a caballo que voy a poner va a ser una menos a las que podía poner antes. Entonces aquí va a ser K2 menos 1. Y eso, esa es la forma de ver como todas las posibilidades de, bueno, y las transiciones, ¿no? Um, ok. Eh, bueno, y bueno, finalmente tengo que modularlo por 10 a la 9 más 8, pero esos es detalles de implementación. Ya, ¿cómo se podría implementar esto iterativo? Bueno, vemos el orden. Vemos que en N1 y N2 dependen de uno menor. Entonces, N1 tiene que ir de 0 hasta el N1 original. N2 tiene que ir de 0 igual hasta N2 original. Pero ahora, ¿cómo va K1 y K2? K1 ve a 1 menor, ¿no? Y, pero también puede ir a 1 mayor. Y K2 igual va a 1 menor, pero también puede ir a 1 mayor. Entonces, aquí es algo un tanto más interesante. La forma en la que podríamos hacer... bueno, la forma en la que... Bueno, podríamos remodelarlo, ¿no? Como que en vez de esto sea 0 y que vaya aumentando. Pero bueno, lo importante es que el orden que elijamos para K1 y K2, bueno, ahora les digo, la verdad no estoy muy seguro de esto. No estoy muy seguro de que si ambos podrían ser de 0 hasta el K original. Eso no quiero decirles algo que no sea cierto. Pero lo que sí es cierto, independientemente de cuál sea el orden correcto para iterar K1 y K2, es que K1 y K2 tienen precedencia, o sea, tienen prioridad sobre N1 y N2, ¿no? Porque N1 y N2, bueno, ya sabemos el orden en el que está yendo, pero de K1 y K2, bueno, ya van saltando a valores distintos que ya deberían haber estado calculados como que ya deberíamos haber calculado todos los Ks para un N1 y N2 mayores, ¿no? Ya deberíamos sacar, estamos viendo todos los Ks menores y algunos Ks mayores. Por lo tanto, bueno, creo que no importa el orden. Ahora que me estoy poniendo a pensar, no importa el orden. Eh, sí, sí. Entonces, K1 y K2 puede ir si quieren puede ir de 0 hasta K1 original, que lo voy a poner I1. O podría ir desde C2, que es la caballería, hasta 0, no importa, ir de mayor a menor, de menor a mayor. Lo que sí es importante es que esto tiene que ir antes que los n's, para que esto funcione. ¿Ya? Bueno, eso es algo que podrían ir analizando. Y bueno, para este caso en particular, me parece mucho más fácil hacer la solución recursiva, que bueno, es la forma en la que yo lo implementé. Así que veamos el código. Ya. Tengo el DP, que va a ser cuántos a pie, a caballo, cuántos seguidos a pie, cuántos seguidos a caballo puedo usar, ¿no? Las dimensiones, que es bastante pequeño. Tengo el módulo y bueno, los tengo como variables globales el input que me da. Y bueno, tengo la solución que le estoy llamando f, igual que lo que habíamos visto acá. N1, N2, K1 y K2. Bueno, tengo un caso especial para cuando
alguno de esos se hace negativo, significa que algo hecho mal, entonces no hay ninguna forma de hacer mal las cosas, y el retorno cero. Y cuando ya no me falta poner, esto es el caso base, cuando ya no me falta poner más soldados a pie o a caballo, entonces he encontrado una forma de ponerlos en línea que cumplan las restricciones. Bueno, aquí me declaro una variable por referencia, que simplemente es como esto equivale a esto y lo que cambia en res va a cambiar aquí. ¿Ok? Eso significa ponerle este ampersand. Ya. Entonces, aquí hago la memorización, que bueno, inicialmente inicializo todos los estados con -1. Entonces, esto significa, ¿qué pasa si no es -1? Si no es -1 significa que yo he llegado a ese estado. Y si yo he llegado a ese estado, no necesito volver a calcularlo y devuelvo esa respuesta. Y si yo no he llegado a ese estado, entonces tengo que calcularlo. Y bueno, inicialmente 0, hay 0 formas porque todavía no sé si se puede o no, si estoy en un estado que me va a llevar una solución o no. Y bueno, le sumo lo que habíamos dicho antes. Si le pongo un soldado a pie, entonces esto reduce en 1, los soldados a pie, los soldados a caballo no pasa nada. Los soldados a pie están, que puedo poner seguidos, reducen 1. Y los soldados a caballo se resetea. Aquí no se nota mucho, pero esta es una K mayúscula. Ya, esto es bastante confuso, pero aquí es como si yo lo reseteara, como de los caballos. Y aquí esta es una K mayúscula igual, como si reseteara la infantería, que pueden ir seguidos. Entonces, y si yo pongo un caballo, entonces la cantidad a pie no me sirve, perdón, no reduce, la cantidad de caballo sí reduce, la cantidad de infantería que puedo poner seguida se resetea y la cantidad de caballería que puedo poner seguida reduce en 1, ¿no? Porque estoy poniendo 1 y, bueno, esa sería la solución. Y bueno, finalmente lo modulo porque el programa me pide módulo 10 a la 8, porque bueno, puede ser muchísimas las formas de acomodar a los soldados. Y bueno, finalmente devuelvo la respuesta, ¿no? Y en la solución sería llamar a f de la cantidad total de a pie, a caballo. Y bueno, como todavía no he puesto nada, entonces la original de cuántos puedes poner seguidos a pie y cuántos a caballo puedes poner seguidos. Bueno, y esa sería la solución. Como les dije, esta solución se puede volver iterativa con puro force, pero es un poquito más de análisis de ver cómo es el orden de estados que debo seguir para poder hacer eso. Siempre usaba Memset, pero últimamente me está presentando. Ya. Bueno, respondiendo a la duda de Omar, Memset te guarda valores de 8 bits en 8 bits o de byte en byte. Entonces, si le pones algún valor X, va a agarrar como los primeros 8 bytes, los primeros 8 bits de ese valor. No estoy muy seguro de cómo uh, su funcionamiento, pero agarra como los primeros, los últimos, algo así, bytes y los va poniendo en todo lado. Entonces te va a ir asignando números raros. Es por eso que siempre conviene al usar memset memsetearlo todo con 0, porque el 0 es 0, 0, 0, 0, 0 en su representación en binario, o -1, porque la representación de -1 es 1, 1, 1, 1, 1 en binario. Y por eso funciona hacer memset, porque si yo agarro en cualquier lado de esto, si yo agarro 8 ceros, va a seguir siendo ceros. Y si en cualquier lado del 1 y en cualquier lado de mi arreglo enorme, yo a todito esto le pongo 1, al final todo el arreglo va a tener puros unos y entonces cualquier número que tenga puros unos va a ser -1. Y lo mismo por 0. Entonces, eso. Entonces es más seguro usar fill, ¿no? Aquí podría, creo que se puede hacer esto. Fill, dp, no sé cómo hacer esto. Bueno, no sé. Si quieres ponerle algún otro valor, es mejor hazlo con un for o averigua cómo usar fill. Ya.
Bueno, si tuvieras un arreglo de arreglos, podrías. Ya. Y bueno, esa sería la solución. Esas serían las soluciones del problema del contest de programación dinámica. ¿Hay alguna consulta sobre las soluciones? Bueno, entonces esas serían las soluciones.